buenas noches, Chava Chalón, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa número 12, ya es el programa número 12 de la serie Haftará, Profetas, los libros sellados. Este programa número 12 lo estamos grabando en un día un poco chistoso para este tipo de programas, pero pues es viernes por la noche, es Chabat y toca este estudio, ¿no? Hoy es 25 de diciembre, muchas personas estarán celebrando otro tipo de fiestas. Ahí publiqué algo sobre la Saturnalia, o Navidad, o como le queramos llamar, pero nosotros aquí estamos al pie del cañón, ¿verdad, Gabo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, además hay que decir que estamos transmitiendo desde Venezuela el día de hoy con una invitada muy especial. Ah, a ver, ¿quién era? Pues ni más ni menos con ustedes, Elisa. Hola Elisa. Elizabeth. Elizabeth, pero Ah, ya versión hebrea, pues ya, no, no es cierto. Yo quisiera estar en Ah, Venezuela, sé que es muy bonito, pero no, estoy en México. Ni modo. ¿Cómo estás, Elizabeth? bien, Shabbat Shalom a todos. Gracias por la invitación. Vamos a ver cómo sale este programa hoy, ¿no? pues muy Pues bonito. muy bonito, yo creo, yo estoy seguro, tú no te preocupes de nada. Ay, Dios. Pues sí, el día de hoy nos está acompañando Elizabeth Salas. Los que nos han seguido ahí en todos los programas, pues yo creo que han visto sus comentarios. Yo creo que comenta más que tú, Gabo, y que yo. Sí, yo creo que sí. Juntos. Este, Que soy y- mujer. De muchas bueno, palabras. Bueno, pero pues, ahí. muchas gracias, Elizabeth, por haber aceptado, por estar por aquí, que también, pues esta semana pasada, también aceptaste la invitación de comenzar a ser editora de artículos también en la página. Ya has publicado ahí un par de ellos y un par de ellos de muchos, ¿no? Que irás publicando. Y también, pues, gracias por aceptar la invitación aquí en este audio. Me gustaría saber un poquito de ti, Elizabeth, porque digo, ya hemos platicado ahí por mensajitos, también pues, has platicado con Gabo y de un tema y de otro, Ajá. y como que nos conocemos poquito, ¿no? A lo mejor tú nos conoces un poquito más por todo lo que has escuchado de nosotros, Sí, sí. este, pero nosotros de ti conocemos un poquito, ¿cómo es? Si nos platicas un poquito de ti, cómo llegaste a este punto de estar grabando con un par de locos, cosas que no, cosas que no son de moda, cosas que son del pasado, según muchas personas, y pues tú sabes, ¿no? Me Sí, imagino no está, que no está de moda la por ahí. cosa, ¿no? Sí. No, yo creo que sí está de Sí. moda. La gente tiene por lo menos aquí en Venezuela hay un mover muy grande. La gente está buscando su parte espiritual. He encontrado mucha gente muy necesitada y buscando. ¿Cómo llegué yo a grabar, a grabar con usted? La verdad que es la primera vez en mi vida que yo grabo algo. Este, ¿Cómo llegué yo a buscar las raíces hebreas, vamos a llamarlo así? Porque yo antes estaba en la iglesia evangélica eh, y no sé si me están oyendo. Claro, Sí, sí, claro. sí. Oigo mucho silencio, entonces no sé si se me fue el internet o qué. No, no, Este, el espacio es tuyo. ok. Entonces, bueno, yo tuve el llamado en mi corazón de ponerme a estudiar la palabra, pero de un modo muy diferente. El Señor me dijo que pusiera todo mi conocimiento a un lado. Yo tengo más de Ujú. 30 años de haber entregado mi vida al Señor y te digo que esto pasó hace como 4 años. Imagínate tú todo lo que he Todo. recorrido Ujú. y ahora es que el Señor me manda a caminar digo yo que es el segundo escalón, que hay muchos más escalones que hay Claro. que subir, ¿no? Pero cuando le hice caso, empecé a leer la palabra en orden y empecé a darme cuenta de lo que era, de la información que me habían dado, que era la información que no era, entonces era desechar, era confirmar otras. Este,
enterarme de otras, Ujú. este, sobre todo quién era Efraín. Eso para mí fue muy impactante. O sea, Una llegar a, bomba. sí, porque yo digo, ahora siento que tengo identidad. ¿Sabes? Como que Ujú. tenía muchos años caminando, buscando, pero no sabía ni quién era ni cómo era la cosa, ¿no? Ahora sí entendí que teníamos identidad y que se hablaba de nosotros en la palabra, eso me impactó muchísimo. Y bueno, y me invitaron a hacer unos estudios para sacar dudas de otro grupo de diferentes iglesias, y ahí empecé a hacer los estudios y a llevar un grupo que es el de la manada, que les mando muchos saludos desde aquí, y, y bueno, empecé a informar de que la cosa no era como no nos habían metido, Ujú. que habían cosas que eran, cosas que no eran, que teníamos que poner las cosas en orden, que el tiempo estaba recortado y bueno, gracias a Dios todos ahorita están encaminados. Pues sí, sí, sí es algo complicado. Yo como que siento que no batallé mucho para quitarme todos esos años de, pues de cosas que me habían enseñado porque pues yo nunca fui muy religioso, Ujú. este, y digo yo brinqué casi la mayoría de las personas que conozco que están estudiando de esta forma, pues pasaron del catolicismo al cristianismo y después a esto, ¿no? Al llamadas raíces hebreas, por llamarlo de alguna forma. Ujú. Muy pocos han sido que fueron católicos y brincaron, por decirse, ese paso del cristianismo. Yo soy uno de esos. Acá, por ejemplo, con una Sí. familia con la que estudiaba, Ujú. que estuve estudiando, que de hecho han estado ahí en un par de programas, con Gina y Alonso, ellos me dicen el raro, ¿no? Porque, pues precisamente por lo mismo. Entonces, a mí se me hizo mucho más fácil, pues empezar a decir, ok, lo que aquí está escrito, pues eso es. Pero, por ejemplo, mi esposa, que ella sí pasó varios años por el cristianismo y sí se aferró mucho al cristianismo varios años de su vida, pues sí hay cosas que le costaron más trabajo, ¿no? Me imagino, pues tú con veintitantos años eh, de creer una cosa que te habían estado enseñando y enseñando y enseñando y que ya era parte de ti, pues que de repente te diga, no, no es azul, es rojo, híjole, qué Mira, complicado, ¿no? sí, complicado porque es que yo inclusive dije, bueno, a lo mejor estoy creyendo que a lo mejor yo también estoy mal, a lo mejor el Mesías que en el que yo creo no es. Todo eso lo puse en tela de juicio, ¿viste? Resultó Claro. que sí era. Y que el Dios que me hablaba era el Dios que hasta Dios lo puse yo en tela de juicio. Claro, Ajá. fíjate que eso que dice Elizabeth es muy importante porque eh, cuando yo explico la Biblia, ¿no? Porque de pronto hay gente que me pide que se las explique y nos aventamos de tapa a tapa la Biblia. Una de las primeras preguntas que uno debe de hacerse es, ¿y por qué creo en la Biblia, no? Es decir, no podemos fundamentar nuestra fe o nuestro conjunto de creencias solo porque está escrito en un libro, ¿no? La verdad, hay muchos libros escritos en el mundo y entonces necesitamos incluso justificar el punto de decir, ok, o creo en la evolución o creo en Dios o no, o sí, se contraponen, ¿cómo lo voy a resolver, no? Yo creo que es responsabilidad de todo creyente, sobre todo pues, cristianos, ¿no? Que es el mundo en el que nos desenvolvemos más, pues poner esa pregunta sobre la mesa y resolverla de una vez por todas, ¿no? Entonces, definitivamente yo me imagino que hay mucha gente que nos está escuchando y sí ha de ser como un escándalo, como ¿cómo vas a poner en tela de juicio la Biblia si es la palabra de Dios? Claro, pero es lo que yo necesitaba al menos, ¿no? Decir, oye, ¿y por qué la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál es la garantía que me da la Biblia? Entonces, cada vez que yo escuchaba, pues porque sí, ¿no? Entonces es cuando uno Mm. dice, bueno, ¿qué la sostiene, no? En la medida en la que fui profundizando, pues la percepción, la certeza de un Dios que está ahí, ¿no? Que te está escuchando, empieza a crecer, ¿no? Pero luego viene aquella parte en la que dices, bueno, es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo, entonces empiezas a tener ese temor reverente cuando te das cuenta que una tras otra situación, cosa, historia, está confirmada en la Biblia si te atreves, ¿no? Entonces,
lejos de ser algo que ponga en peligro tu fe, la fortalece Uy, sí. de una manera terrible, ¿no? Ahí es cuando entiendes por qué el pueblo judío ha pasado por tantas cosas y no ha quebrado su fe, pues porque no es una fe ciega, sino es una certeza terrible. Sí, 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 Mm, sí, una firmeza, una hermosa firmeza, Claro, diría yo. exacto. Pues muy bien. Pues bienvenida, Elizabeth, y esperemos Gracias, que, no, gracias. que no sea el único. que nos Bueno, acompañes pues, muchas veces y luego un día tú hables en mexicano también, ahí tomes unas ¡hipa, hipa, clases. hipa! Pues Ay, Dios. un saludo a la manada, un saludo a Venezuela, Ay, sí, sí. y bueno, pues a todas las personas que nos siguen, que nos escucha. Le quiero mandar un saludo a Rocío Schwagereit, discúlpame si no pronuncie bien el apellido, una chica de Alemania que me escribió esta semana, estos días, para decirme pues que seguía los audios también, y pues que allá en Alemania pues se siente también como que muy sola, ¿no? O sea, dice, no encuentro a nadie que piense como yo, y dice, pues no tengo más que encontrar ese mismo pensamiento pues en internet, ¿no? Yo Wow. creo que como muchas personas, ¿no? Entonces, pues un saludo hasta allá. Y no estás sola, Y ¿eh? No estás sola, definitivamente. Pensamos que nadie más está haciendo lo que nosotros estamos haciendo, pero de pronto, bendito Internet que nos pone en contacto y nos damos cuenta que esto está sucediendo a nivel mundial. Estoy seguro que pronto te vas a dar cuenta. claro, que igual y su vecino, ¿no? Claro. Entonces, pues muy bien. Esta semana vamos a estudiar la Haftará Vallejí. Es correspondiente a la porción, obviamente, de la Torá Vallejí, que se veía en esa porción, era la última porción de Génesis. Hoy terminaríamos lo correspondiente a Génesis. Se veía cuando ya Jacob ya estaba pues ya en sus últimos días, ya estaba próximo a morir, y llamó a sus hijos, a sus 12 hijos, y les dio sus bendiciones, ¿no? Sus últimas instrucciones, y que vimos que unas bendiciones pues se veían muy bien, otras no tan bien, otras se veían hasta como tipo maldición, este, pero ese es el panorama de esa parasha. Y en la Haftará vamos a estudiar el, el capítulo 2 de Primera de Reyes, del versículo 1 al versículo 12. Y precisamente en qué encaja esta porción que vamos a leer de la Haftará con esa porción de la parasha, pues que David ya está también a punto de morir y le da sus instrucciones finales a su hijo, ¿no? A Salomón. Entonces es en lo que, digamos, se parece en la porción de la parasha con la porción de la Haftará. Y pues no sé si no tienen algún comentario, pues comenzamos a leer. Ok. Entonces nos vamos a nuestra Biblia, a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Ya habíamos estudiado en una Haftará el primer capítulo de este mismo libro de Primera de Reyes, y también el capítulo 3. Entonces ya como que ahora es el sándwich, ¿no? La carnita. Ujú. Así es. Entonces dice el versículo 1, David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo, lo que dijo David. Cobra ánimo y pórtate como hombre. En otra versión, no sé, por ejemplo, en tu versión, Gabo, cómo dice. Cobra ánimo y al final del capítulo, versículo Del 2. versículo, dice el verso 2: yo me voy por la senda de todos los moradores de la tierra, pero tú habrás de fortalecerte y habrás de ser hombre. No, fíjate que esta expresión, que me imagino que es la que te llama la atención, de habrás de ser hombre, pues tiene un montón de significado, ¿no? Estamos seguros que Salomón pues, no era muy grande, de hecho era bastante pequeño, como ya habíamos comentado en la sesión anterior, y además en el contexto nos encontramos con un hombre que está a punto de morir, que está tratando de plantearle a una persona muy importante, su descendencia, que trae una promesa muy importante, pues algo muy específico, ¿no? No sé si te has fijado, o bueno, se han fijado, perdón, Elizabeth, cómo en la Biblia parece ser que estos hombres de Dios se les da la oportunidad de hacer esto, ¿no? ¿Cuántas personas
en nuestro mundo pues no tienen esa opción o esa oportunidad y vemos cómo Dios permite que ellos tengan la plena conciencia de que ya se van de este mundo, por decirlo de alguna manera, y además que transmitan, ¿no? Seguramente por la implicación y por la fuerza del mensaje que ellos tienen y de la conciencia que tienen de Dios, ¿no? Y de bendiciones y maldiciones. Entonces, me llama a mí mucho la atención esto, ojalá nosotros también podamos hacer eso, ¿no? con Sí, nuestros hijos. Pues sí, sí, ouch. podernos despedir y podernos dejar las cosas, mira, haz esto y eso. Eso lo estaba pensando ayer. Que ojalá Ujú. Dios me diera esa oportunidad de saber que ya me voy y llamar a mis hijos, reunirlos y despedirme. Y, sí, eso es una bendición. Claro, sí, sí, sí. Pero tú cómo ves, Elizabeth, ese enunciado, cobra ánimo y pórtate como hombre o sé hombre, ¿lo ves machista? No, sí, yo como, bueno, como madre, como madre, he visto que hay varones que siempre se están como, o quieren sentirse más protegidos, y más cuando son muchachos, 17, ¿qué edad tenía Salomón? 17, ¿no? Según las cuentas que hicimos la semana pasada, decíamos que 12, 12. ajá. 12, imagínate, más todavía. Ujú. Más todavía. Entonces, había una versión que yo leí que decía, no decía hombre, decía varón. La palabra varón para mí es una palabra que encierra, que tiene mucho significado, mucho más que la palabra hombre. Ujú. ¿Ok? Sí, Ser varón es, muchas cosas. sí, 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 sí. Un varón representa un hogar, representa a un país. Un varón es una figura muy Ujú. fuerte y muy sabia. Fíjate que Sí, de hecho la palabra es eh, ish, es varón, hombre, varón, porque hombre. hombre ya ves que es más como Adán. En este Ujú. Ajá, sí. caso, y es muy interesante que digas eso, Elizabeth, porque una de las raíces de la palabra hombre es precisamente fuego, ¿no? Entonces, eh, Mm, pues que yo creo que la idea del fuego indica más lo que un hombre debería de ser, ¿no? En todo caso, un varón, una persona con una firmeza, un carácter, fuego, no sé, me dice muchas cosas. claro, Ujú. claro. Sí, yo había escuchado unos comentarios que pues, ya ves que David pasó un tiempo con los filisteos, cuando estaban allá en guerra, Ujú. y cuando estaban los filisteos hablando, decían, también allá en el libro de Samuel, decían, sean hombres y agarren valor y vamos a pelear, porque si no peleamos y no ganamos, vamos a ser esclavos de los israelitas, ¿no? Entonces decía en ese comentario, decían, ¿habrá David escuchado eso y de ahí lo sacó para decírselo aquí a su hijo, a Salomón? La respuesta es tal vez escuchó algo, ¿no? Sí, Tal vez puedo traía decir. ese pensamiento, pero yo veo una gran diferencia entre cómo los filisteos veían el ser hombre, qué significa ser hombre, o sea, ese hombre fuerte, macho, que Mm, va a la pelea y gana la pelea, ujú. y muy diferente aquí como se lo está diciendo David a su hijo, porque le dice, pórtate como hombre o como varón, y en el versículo 3 le va a decir qué quiere decir ser hombre o ser varón. En el versículo 3 le dice, cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, Mm, las cuales están escritas en la ley de Moisés. Entonces, qué gran diferencia, ¿no? Y ahí me hace mucho más sentido la versión que decía, sé varón, porque yo si escucho la palabra varón pienso más en alguien muy recto, en ujú, alguien que ujú. hace todo bien, ¿no? Digamos, todas las cosas bien. Y obviamente si sigues los mandamientos de Dios, si sigues las sendas, obedeces todo, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ser un hombre, un varón, ¿no? O sea, vas a ser un ejemplo para, no nada más para hombres, sino para hombres y para mujeres. Claro, o sea, Sí, sí, creo entender, Memo, que lo que me estás diciendo, y lo entiendo y me cae el 20, ¿no? Como decimos acá en México, normalmente esta figura del varón o del hombre está muy relacionada con un hombre de éxito, ¿no? Que normalmente un hombre de éxito es aquella persona
pues que manda sobre otros, que tiene éxito económico, financiero, es líder, ¿no? Sin embargo, según lo que tú comentas y observas, parece ser que la figura del varón, ¿no? De este verdadero hombre, es alguien que ha sometido su carácter al mandato divino, ¿no? Es decir, que entiende que tiene que actuar en términos de una ley, una senda, un camino que ya ha sido delineado. Entonces, eh, esto incluso parece ser contradictorio, ¿no? A la percepción actual que tenemos del hombre exitoso, ¿no? Cuando David le está diciendo es, vas a ser un hombre cuando seas capaz de someter tu voluntad a la voluntad divina, ¿no? Que en otras palabras eso se traduce al lenguaje moderno en ten el carácter correcto, ¿no? Exacto. Exacto. Sí. Sí, o sea, es una percepción bien distinta a la que tiene Dios, el ser hombre o el ser un varón, a la que tenemos en el mundo, ¿no? Y yo Claro, creo que por eso estamos como estamos, ¿no? porque Porque somos pues como todos, somos. exacto, pues queremos ser hombres, ¿no? Al estereotipo que conocemos, a la forma que conocemos y qué tienes que hacer para llegar a ser ese tipo de hombre que estamos pensando ahorita. Pues obviamente que muchas de las cosas, de las instrucciones que Dios te da, pues no las vas a seguir, Claro. ¿verdad? Porque vas a tener que trabajar en sábado, no porque, digo, sé que hay muchas personas que estudiamos y que de repente tienes que trabajar en sábado o que siempre tienes que trabajar en sábado, pero porque si no lo haces, tu familia no va a comer, ¿no? Mm, Es bien diferente eso, porque yo conozco casos y sé que hay muchos casos y que pues, en tu corazón te duele, pero lo tienes que hacer. Pero es bien diferente eso a decir, no, yo voy a trabajar porque pues quiero ganar mucho más de lo que ya estoy ganando, ¿no? Entonces, ese es nada más un ejemplo, ¿no? Contra todas las cosas, todas las instrucciones que podemos estar violando para, nada más para poder llegar a ese estatus de, wow, yo quiero ser como él cuando sea grande porque tiene un chorro de dinero y muchas mujeres y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un pues, macho, ¿no? Un macho. es, exactamente. Entonces, pues bueno, la perspectiva de Dios, lo que espera Él de los que Él considera que sean hombres o varones, pues es esa, ¿no? Cumplir sus mandamientos, seguir en Ujú. sus sendas, obedecer sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Y ese también me llama mucho la atención, que pone tres palabras, mandamientos, leyes y preceptos, como si fueran cosas diferentes. Realmente, yo estuve rascándole ahí para ver si tenían diferencia. Cuando hicimos los parashot Ujú. de la Torah, me acuerdo que sí había escuchado yo comentarios y comenté algo de que los mandamientos son los que son de cierto tipo, los decretos de otro. Estuve ahora escuchando a un experto en lenguas y dice que realmente no, él, que es un experto en lenguas, que tiene maestrías y doctorados en lenguas antiguas y especializado en hebreo, dice, no le encuentro alguna diferencia entre cuando se usa uno u otro en la escritura. Entonces, pues no sé si sea algo nada más como para recalcarlo y dejárnoslo bien firme en nuestra mente, porque sí se oye fuerte, ¿no? Mandamientos, leyes y preceptos. Sí, O cuál sea la diferencia, aún no lo sé, esperamos que algún día nos lo diga, pues ya el Mesías cuando esté por acá. claro. Y me llama mucho la atención, como recalca, ¿no? Los cuales están escritos en la ley de Moisés. O sea, que no son los que yo me saque de la manga o los que diga el rabino, los que diga el pastor, que están en un librito, que están en un talmud o que están en uno u otro lado, sino los que están escritos en la ley de Moisés. Exacto, exacto, sí. Exactamente. Y dice, y así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nos enseñan en las iglesias? Que hay que ser prósperos, que hay que nada más con que vayas y con que decretes y alces tu mano y todo eso, vas a ser próspero, ¿no? Y te va a dar más y te va a dar más. Pues creo que aquí dice lo contrario, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser próspero? Y a Es, lo mejor próspero no en la forma también que tenemos idealizada, ¿no? Sino próspero en que te va a ir bien, en que vas a tener salud, en que no te va a faltar es, techo, no te va a faltar zapatos, comida. A lo mejor no en las cantidades
o en caviar y en cosas de esas que pues, ni se pueden comer, Mm, pero en lujos, eh, no en lujos exactamente. exactamente, sí. Sí, o sea, no en lo que queremos, sino en lo que Claro, necesitamos. y Exacto. además hay muchos otros valores que no se pueden medir económicamente, ¿no? Porque si te fijas, incluso en los conceptos que acabas de mencionar, todos están relacionados con la capacidad económica, ¿no? Pero la tranquilidad, la paz con la familia, son cosas que no las puedes comprar con absolutamente nada y que en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría, valen más que un buen trabajo, ¿no? O un buen ingreso, porque, vamos, no cualquiera logra tener una paz con su familia, ¿no? Digo, Exacto. Sí, lo voy a decir aunque se oiga feo, de cuántos conflictos se enteraron que existen entre familias en estas Navidades, ¿no? O Mm. sea, que dices, no, pues ya se pelearon unos, ya se pelearon otros, y es que si la familia va y no puede ver al otro, entonces te das cuenta que todo el enfoque, además del consumismo, pues no tiene tanto que ver con esta paz, ¿no? Y con esta prosperidad espiritual también que decir, hoy estar en paz con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, con mis primos, eso es algo que no cualquiera alcanza, ¿eh? claro, Sí, así es. sí, Ok, señor. versículo, Sí. sí, señor. Versículo 4 dice, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Y pues obviamente sabemos que eso no lo cumplieron los descendientes. Ahí en el artículo de la tabla de los reyes de Israel, de las dos casas, pues se veía que muy poquitos están considerados como que hicieron las cosas bien, ¿no? La mayoría hizo las cosas mal. Sin embargo, pues, por la misericordia de Dios, por el amor a David, Mm. sabemos que pues sí llegó esa promesa, ¿no? Y que está esa promesa y que la descendencia de David siempre por toda la eternidad estará reinando sobre la casa de Israel, ¿no? Claro, Exacto. y esto es un tema muy importante, Memo, porque si hacemos una conexión de este verso con Génesis 49:8, ¿no? Si conjugamos ambas promesas, nos vamos a dar cuenta que Dios dijo que desde Génesis 49:8 que no le quitaría el cetro a Judá, ¿no? Y Ujú. después viene y le dice a David, sabes que nunca va a faltar un sucesor tuyo o alguien así. Entonces, esta promesa es muy importante y parece ser que es Dios anticipándose al hecho de que si bien la casa de Israel se va a ir justo después de la muerte de Salomón, se va a ir a la idolatría, por supuesto me refiero, y también al exilio, la casa de Judá también va a caer en idolatría, ¿no? Y no se va a corregir hasta que no se vaya a Babilonia, ¿no? Entonces, Dios le hace esta promesa anticipándose que esto va a suceder. Y entonces, cuando ellos están a punto de asimilarse a los babilonios, justo en ese momento Él los rescata y dice, recuerdo la promesa que le hice a David, de que nunca faltaría una persona en el trono, de que nunca faltaría descendencia de la casa de Judá. Dice, por tanto, dice, no se lo merecen, pero los voy a regresar a su tierra. ¿Qué Ujú. hubiera pasado, Memo, si no se hubiera hecho esta promesa a David? Híjole, otra historia. Otra historia, ¿no? Sí, completamente. Así de entradísima para los cristianos que nos están escuchando, no habría Mesías, ¿no? Exacto. Así de entradísima. Y segundo, ¿por qué es que Dios quiere que Judá se mantenga ahí como un faro a las naciones y sobre todo a la casa de Israel, ¿no? Esa pregunta la quisiera dejar abierta. Ok, muy bien. Ok, versículo 5 sigue con las instrucciones y ya cambian un poquito de rumbo, ¿no? Claro. Ahora le dice, ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarbía, derramó sangre en tiempos de paz como si estuviera en guerra, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose, perdón, así de sangre las manos. Ahí digo, para los que no saben de qué está hablando aquí David, los invitamos a que lean Segunda de Samuel, ahí sobre todo en el versículo 18, digo capítulo 18, perdón, que era esta persona, Joab, uno de los comandantes, o si no era que la mano derecha de David, desobedeció una instrucción directa de David, que le había dicho que no le hiciera nada a estas dos personas que comenta, a Abner
y a y Amasa. Abner, hijo de Ner, y Amasa, perdón, y pues lo desobedeció y fue y les hizo daño, ¿no? Y los mató. Entonces, algo que a mí me llama la atención es por qué David no hizo nada en sus tiempos, o sea, mientras estuvo vivo. Creo yo, o lo que he llegado a entender es que a lo mejor le tenía mucho respeto a Joab, o incluso hasta miedo, ¿no? Por no sé qué tantas cosas habrá hecho Joab, cuando estuvo ahí, pues, al pie del cañón del ejército de David, pero como que le tenía un poco de respeto y miedo, entonces, pues le pasa ahí mejor el trabajito a su hijo, ¿no? Fíjate que Sí, hay una respuesta, Memo, está en Ajá, el sí. mismo libro de los Reyes, y él era pariente de este hombre que mandó matar, ¿no? David, ¿recuerdas? ok, Entonces, en realidad David no tenía la fuerza moral para juzgarle. ok. ¿No? Entonces, fíjate que bien interesante porque todo esto es disparado, esta situación política tan compleja es disparada por el mismo David, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estudiar la historia de David antes de mandar a asesinar al esposo de esta mujer que, si no me equivoco, se llama Abigail. Ujú, Sí, ¿verdad? así es. Y lo que sucede después, ¿no? Entonces, te encuentras estudiando de pronto cosas que pasan 20 años después y que siguen relacionadas con esa etapa de la historia de David, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención de este versículo porque dice que debe de tratarlos de esta manera. Dice, Él los mató y derramó sangre de guerra en tiempos de paz. Y Ujú. puso sangre de guerra en su cinto y en su calzado que llevaba en sus pies. Aquí la pregunta es, estos son tiempos de reconciliación, Memo, parecen ser los últimos, ¿no? Parece ser que la alarma ya está sonando, ¿no? De que son los últimos tiempos. Son tiempos de paz para la casa de Israel. ¿Cómo estás llamando a la casa de Israel? ¿Con contienda, con enojo, con bibliazos o con amor? Agua, no nos vaya a pasar lo mismo que a esta persona. Bueno, Exacto. yo tengo una opinión aquí. Bueno, una Ah, opinión no, algo que encontré, una conexión. Adelante. Sí, tenemos que poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían en sus pies. Eso isofactamente me hizo clic y me hizo, digo, Efesios 6. Y me fui a Efesios 6. Este, 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y el 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Busqué lo que era lomo. Lomo, según el Strong H4975, es la parte más angosta de la espalda, o sea que es la cintura, ¿ok? Y el talabarte es un cinturón de cuero, ¿ok? Ajá, ajá. Ahora fíjate tú, el talabarte fue manchado de sangre, ¿ok? O sea, el cinturón fue manchado de sangre. Y los zapatos también fueron manchados de sangre. En Efesios, el cinturón es la verdad Ok. y en los Ujú. zapatos es el apresto, no es el evangelio de la paz, es el apresto. Calzado, pues, o sea, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Yo me fui a buscar lo que significa apresto y wow, esto tengo que decirlo porque yo tenía entendido que el apresto del Evangelio de la Paz era que estábamos ya listos y preparados siempre para ir a predicar el Evangelio. Yo no sé si a ustedes les dijeron lo mismo, pero eso era lo que nos dijeron a nosotros. Ujú. Sí, sí. Eh, eh, Digo, es lo que escucho por todos lados, ¿no? Y ve y dilo y pues para todos lados. el apresto no es eso. El apresto es el proceso en el cual se someten las telas y los paños con el fin de darle lustre, pulimento y lo más bello, firmeza. Mm, ¿Estás viendo? órale. Qué interesante. Esto verdad que me ha dejado, me da una enseñanza muy grande. Entonces, el calzado que fue manchado de sangre fue el proceso que son sometidas estas telas para poder lograr
el brillo, la pulitura y la firmeza. ¿Y tú sabes cómo se hace este apresto, este Yo no. proceso? No. Con almidón de granos de cebada o de trigo, con calor y con presión. Órale. Entonces, Ahora. eso me recuerda a mí o me confirma a mí que para poder tener tener el brillo del Evangelio de la Paz, porque es el brillo y la firmeza del Evangelio de la Paz, tenemos que pasar por por las pruebas, por nuestras tribulaciones. Ese es el apresto. Claro, pero es muy interesante eso que dices porque tenemos que pasar nosotros mismos, no hacer pasar a otro, ¿no? Que Exacto. parece, que parece ser que este es el pecado de esta persona que hace pasar por sangre a otros cuando el primer trabajo que tenemos que hacer es el propio, ¿no? Sí, Claro, pero es que lo que está diciendo aquí, porque fíjate, acuérdate que David le está diciendo a Salomón, mira, lo que pasó con Joab fue esto, taca, 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 y puso sangre en su talabarte. Él puso sangre en su verdad, en la verdad. Él no anduvo en verdad. Esto fue lo que realmente le ocurrió a Joab, que lo impulsó a obrar de esa manera. ¿Me entiendes? claro. Ujú. O sea, anduvo en mentira. ¿Okay? La sangre de guerra, para mí la sangre de guerra es como decirme, puso caos donde había orden. Claro. ¿Okay? Y si puso caos en la verdad, tiene que ser su antónimo, tiene que ser la mentira. Exacto. ¿No? Ujú. Sí. Y la sangre en el apresto, o sea, hasta corrompió todo el proceso de firmeza y de lustre para poder lograr la paz, que no es la paz que, Impuesta. sí, es la paz de estar en correcta, cuando uno anda correctamente delante de Dios, pues. Yo. Ujú. Que no tienes, nada te acusa porque no tienes nada de, De qué avergonzarte. exacto, Muy, muy interesante. sí. A mí me pareció muy interesante ¿cómo se llama? Educativo. Claro. Claro, sí, sí, muy ad hoc a la ocasión, ¿no? Ujú, De lo que, por ejemplo, de las fiestas que acaban de pasar, que pues son cosas a lo mejor que en unos casos más, en otros casos menos, pues sientes opresión, ¿no? Hasta cierto punto, ujú. pero no tienes por qué hacer pasar a otras personas por eso, sino pues es un proceso de cada quien, o sea, tuyo y a lo mejor vas a sentirte un poco agredido por alguna persona, por otra, por un familiar, pero pues es el caminar, el seguir caminando por lo que Dios te está pidiendo, ¿no? Y no por lo que las otras personas Exacto. te están diciendo, ¿no? Ujú. Entonces, pues muchas gracias por el comentario. Hay que cuidar el apresto. Sí, Así es. la presto, qué palabra tan chistosa. Sí. Ok, bueno, versículo 6 está conectado con el versículo 5 dice, por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. O sea, Órale. que lo estuviera ahí molestando y sabemos pues más adelante que así es, ¿no? Sí. No, no llega a viejo a morir en paz este Joab. Versículo 7 dice, en cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzilai, de Galad, y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón, y eso lo podemos leer en 2 de Samuel capítulo 17. Dice, también encárgate de Simi, hijo de Guera, es benjaminita de Bajurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Manjayín. Dice, es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte, sin embargo no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya esté viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. Qué duro, ¿no? Qué fuerte. Wow. Yo aquí tengo una pregunta. O sea que ser vengativo se vale. Mm, Sí, sí, es que es la típica pregunta que brinca aquí, ¿eh? Claro. claro. ¿Y qué le responde? Digo, a ver.
A Ya ver, te la ya regresé, ya te la regresé. judío, al fin judío, pero contesta con otra pregunta. Pues fíjate que yo no he encontrado realmente la respuesta, por eso decía que era una duda franca. Hay que recordar que el libro de Crónicas también nos habla de estas palabras que se le están diciendo a Salomón, y en Crónicas fíjate que no hay constancia de este comentario en particular, ¿no? Ujú, Entonces, pues no sé, no, realmente no tengo pregunta. Seguramente creo que de lo que sí estoy seguro es que es el tema de la maldición, ¿no? Hay que recordar que la ujú, maldición que Dios le hace a Abraham es bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ujú. Entonces, digamos, si quisiéramos volvernos sumamente estrictos y legalistas, eh, no en el sentido negativo de la palabra, sino eh, aplicar correctamente la Torah, pues sí, ¿no? Esta persona maldijo a David, pero aún así quisiera entender un poco más, si alguien tiene una respuesta por ahí de los que nos están escuchando, de cuál es la razón de fondo, ¿no? Realmente los comentaristas, incluso judíos, no llegan a una conclusión definitiva. ujú. Este, pues no sé, lo que sí me deja ver es muy evidente la humanidad de David, ¿no? También David trae sus asuntos pendientes que arreglar y pues precisamente lo va a hacer a través de Salomón. Sin embargo, David sí hay que recalcar que David se mantiene fiel a su promesa, incluso con aquellas con las que no está de acuerdo, y si le dijo que le juró que no lo iba a matar, pues no lo mata, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, ahí son esos dos puntos yo creo interesantes de este verso. Pues él cumple su promesa, ¿no? Por él mismo, y ahora sí que le pide favor a su hijo Sí, sí, sí Salomón. se nota, ¿no? Ese enojo, Sí, Pero te voy a ese... claro, decir una cosa, yo no pondría a mis hijos, yo creo que estoy jugando a claro, David, pero yo claro. una cosa como esa, yo no se lo pondría en las manos a mis hijos, porque es terrible. ¿Cómo No, poner? No lo voy a hacer yo, entonces se lo voy a poner a mis hijos, que supuestamente es lo que yo más quiero, ¿no? claro, y a tu hijo de Claro. 12 años. Exacto. O O sea, sea, juntas todos los elementos y tenemos un problema en la Biblia, ¿eh? sí, sí. O tal vez Ah, son palabras, o tal vez es un juego de palabras que tiene sabiduría escondida y no la hemos encontrado. Claro. muy seguramente. Claro, Eso Aunque, es pero qué lógico. padre que ya, o sea, nuestras dudas específicas en la Biblia, bueno, esta es una de esas dudas especificísimas que no he contestado todavía. ujú. Y bueno, lo podemos ver si hacemos trampa y nos fuéramos hasta allá al versículo 36-37 de este mismo capítulo, en este mismo libro, como, o sea, como le dijo David a Salomón, ¿no? Tú eres inteligente y sabrás qué hacer, ¿no? Entonces se ve como pues le Claro. dices su hijo a esta persona, a Simi lo manda a llamar y le dice, construyete una casa en Jerusalén y quédate ahí, no salgas a ninguna parte, porque si sales, pues te matamos, ¿no? Claro, Entonces, ahí, realmente, pues, quién tuvo la culpa de que muriera Simi? Pues él mismo, ¿no? Porque claro. él dijo, sí, está bien, no hay problema, y luego hizo al contrario, salió de donde le dijeron que no saliera y pues lo mataron. Exacto. Entonces, Salomón le da la opción de salvarse porque lo manda a una ciudad de refugio, ¿eh? ujú, Claro. sí, Entonces sí, entonces, es un tema complejo, pero sí. definitivamente muy interesante. Sí, o sea, es complejo porque vemos que a lo mejor no estamos entendiendo bien a David lo que le dijo pero luego vemos lo que hace Salomón y pues como que sí va o sea, sí corresponde, ¿no? A lo que le pidió Salomón, digo, David hacer a Salomón y pues sí, no, como dices, Elizabeth. O sea, como no me imagino yo decirle a mi hija o a mi hijo que viene en camino, oye, de este te encargas y lo matas. Y, Claro. pues, No, 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 es terrible. no, qué difícil, No pero bajarían tus canas en paz al Seol. no, Ay, ay no. Bueno, si alguien tiene más comentarios sobre este versículo, versículo 9 de Primera de Reyes capítulo 2, se los agradecemos, ahí déjenlos en los comentarios. Y seguimos con el versículo 10, dice David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre, la ciudad de David. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén, así que en total reinó
en Israel 40 años, ¿no? Fue pues, el segundo rey de Israel y casi el último. Después vino Salomón y al hijo de Salomón, a Roboam, pues ya es donde se dividieron las casas. Entonces, de los reyes que reinaron todas las 12 tribus de Israel, nada más son prácticamente, pues no sé si podríamos contar a Roboam como uno, que fue cuando se dividieron, o si no, pues nada más serían tres, ¿no? Una persona pues muy importante en la Biblia, el rey David. Sabemos pues todo lo que representa, todo lo que se enseña de él, todo el amor que Dios le tenía a este rey David, por el corazón que tenía y por lo que mi opinión personal sobre por qué Dios toma o pone tan como ejemplo a David contra otras personas, como yo creo que ya hemos comentado en muchas ocasiones. David se equivocaba mucho, David pecaba, hacía cosas como estas que no le encontramos lógica, o que decimos, oye, espérate, eso no se debe de hacer, pero siempre se arrepentía y siempre asumía todo lo que había hecho, ¿no? O sea, no empezaba a echar culpas a otros de decir, no, porque esta mujer, pues estaba bañando y no traía ropa, pues oye, o sea, él asumía lo que había hecho y pedía perdón, ¿no? Se arrepentía. Entonces yo personalmente creo que eso es lo que a Dios le agradó más de David, más que otras cosas, que siempre fuera, pues, responsable de sus actos. Y termina esta porción con el versículo 12, que me llama mucho la atención también la última palabra o la penúltima palabra que se utiliza en español. Dice: lo sucedió en el trono su hijo Salomón, o sea, ya después de que había muerto, y así se consolidó firmemente su reino. Esa palabra firmemente es la palabra meod, que en el hebreo, por ejemplo, también, ¿en dónde la podemos encontrar? En muchas ocasiones. Ahí si utilizamos un diccionario Strong's, el Blue Letter Bible o algo así, vemos que se usa muchas veces, pero en una de las veces donde se utiliza, que a mí me, me llena mucho, es en Deuteronomio 6:4, en el Shema Israel, que cuando nos está diciendo: escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y hablarás estas palabras y las pondrás en tu corazón, y que nos pide que las pongamos en toda nuestra mente, en toda nuestra fuerza, en todo nuestro corazón. Cuando nos piden toda nuestra fuerza, la palabra que se utiliza es igual, es la palabra meot, o sea, que firmemente, siempre firmemente, muy firmes, las tengamos en todo nuestro ser, ¿no? Y que siempre pongamos todo de nosotros, que seamos firmes con lo que se respecta a estas instrucciones, para poder ser llamados unos varones, eh, a los ojos de Dios, ¿no? O sea, que no nos, yo veo, pienso, traduciéndolo a estos tiempos, que no dobleguemos las manos nada más porque 100 de cada 101 personas nos dicen que es incorrecto lo que estamos haciendo. Que seamos firmes a lo que Dios nos está pidiendo, a lo que Dios nos dice o entendemos que debemos de hacer, que debemos de seguir, y pues mantenernos, ¿no? Mantenernos en eso. Sabemos que vamos a tener muchas pruebas, que nos van a picotear muchas abejas, que nos van a oprimir muchas personas, pero hay que ser firmes y hay que mantenernos, ¿no? En este camino que pues ya estamos aquí, ya hay que seguirlo. Claro. Sí, yo tengo un comentario más. Me impresiona mucho la forma en la que está escrito en hebreo el penúltimo enunciado, Memo. Dice, Ujú. Ushalomo Yashab al Kise David, ¿no? Esta expresión se me hizo muy interesante porque ya en la sesión anterior habíamos visto qué significa Shelomo. Y hay que recordar que Shelomo viene de la raíz Shalom, pero dice Ujú. Shelomo, que significaba, a ver si se recuerdan, a ver si nos oyó Elizabeth. No te creas. ¿Se acuerdan qué significa Shelomo? No. La paz de él. Refiriéndose, por supuesto, a la paz que tuvo David cuando nace Salomón, ¿no? Entonces, en hebreo dice, y la paz de él, Yashab, que la raíz es Shabbat, ¿no? Es la misma Ujú. Ujú. palabra de Shabbat, que es sentarse.
O sea, en otras palabras, y la paz de él, ¿de quién? De David. Y la paz de David se sentó al Quise David, ¿no? Dice, en otras palabras, dice, y su paz se sentó sobre la silla de David. Quise es silla, ¿no? David. Ujú. Entonces, ¿será acaso que todos estos conflictos que él tenía, estos asuntos pendientes que le está transmitiendo a Salomón, le permiten resolver situaciones de su vida y entonces finalmente se puede sentar en el trono un hombre que mientras dure su reinado, el reinado pues no se va a dividir? ¿Significará que esa situación de paz emocional, de resolución de conflictos en la que entra David, es transferida también al reino? O sea, Mm, en otras palabras, es imprescindible que para que exista un rey en Israel que gobierne con justicia, haya paz en el corazón de los súbditos, seguramente. Pero mira, ujú. fíjate tú, tú estás diciendo que la paz de David se sentó en el trono. En la silla dice, y su paz Eh, en se la silla de sentó David, aquí sobre dice, la silla en de esta David. versión, aquí dice trono en esta versión. Y recuerda que cuando el rey se sienta en el trono, cuando se sienta es que empieza a mandar, a Claro, reinar. Cuando está parado, no, cuando se sienta. Entonces, si tú pones la paz de David, comenzó a mandar, tiene un sentido muy grande porque Jesús dice, la claro, paz os dejo, la paz os doy, no la paz que da al mundo. Esa es la paz, la reconciliación con Dios, el entender claro, de que Dios no tenemos ninguna deuda ya con Él, que tenemos que cumplir la ley, sí, tenemos que cumplirla, tenemos que ser formados en sabiduría y en la Torá, pero que el Señor ya no nos apunta, o sea, no nos claro. acusa de nada, ¿me entiendes? Esa es la paz que está reinando. Claro, y que tiene mucho que ver con eso que toca decir con la función de Salomón, ¿no? Mientras Salomón viva, como se lo va a prometer más adelante, la división del reino no va a aparecer, ¿no? Sino hasta que Salomón muera, ¿no? Es decir, por amor Ajá. a mi siervo David, precisamente por esta paz y por todas estas situaciones que acabas de comentar, Elizabeth, la división del reino no va a ser en los días de Salomón, sino después de que él muera. Y es exactamente como sucede. Entonces, prácticamente podríamos decir que el reinado de Salomón es una extensión del reinado de David en paz, ¿no? Sí, sí. Ujú. Muy bien. Pues con esto terminamos el programa de hoy, la porción que nos tocó estudiar el día de hoy. Y pues antes que nada, otra vez muchas gracias a los dos. Gracias, Gabo, por haberte apresurado tanto para llegar a grabar. Y también, pues, Elizabeth, muchas gracias por todo este tiempo que nos has estado escuchando, las sonceras que decimos. No, vale, he Este, crecido mucho con ustedes, pero estoy muy agradecida a ustedes, muy, muy agradecida. no, y gracias también, pues, digo, todos los comentarios que dejas, pues son tomados en cuenta y también, digo, abonan, ¿no? Abonan a todo esto pues que no es de uno ni de otro, sino pues es de todos, ¿no? Es de todo, sí. Entonces, pues muchas gracias que sí, que quisiste acompañarnos, que te Ah, de aventaste. nada. No cualquiera, hay muchos que no quieren participar. Pues, gracias de nuevo, gracias Deberían, porque es Gabo. muy sabroso conversar con ustedes. Deberían aprovechar. Pues bueno, No, pues pues les da penita. sí, a mucha gente le da pena pues sí es una plática, ¿no? Si te fijaste fue algo muy, pues muy sencillo, ¿no? Realmente no siento que nos pongamos como en la posición de, oh, somos los expertos, ¿no? Sino realmente pues la idea es intercambiar ideas, opiniones. Entonces, si tú que nos escuchas quieres participar, digo, a nombre de Memo, porque yo sé cómo piensa él, pues escríbenos y esperamos escucharte. Así es. Exacto. Pues no sé si quieres decir algo ya por último, Elizabeth, ahí para tu manada o algo, para tu pueblo. Sí, para mi Venezuela querida y amada, lo que le pido a Dios muchas bendiciones y que nos dé sabiduría y el deseo de que en cada corazón, cada venezolano podamos cambiar para bien
y aprendamos a amar a nuestro prójimo, que es la idea. Ahora tenemos que ver la vida desde otro punto de vista y agarrarnos de Dios. Y a mis hermanos en Estados Unidos que nos van a oír, porque también ese es otro grupo que yo les mando siempre los audios de ustedes. Mis saludos, mis cariños, los amo a todos mis hermanos, son casi todos allá en Estados Unidos ahorita. Aquel gentío. Y a la manada, mis hermanos hermosos, los amo y toda la bendición de Dios para ustedes también. Y para Buscándolo Escondido. Gracias. Pues muchas gracias. Maluco. No puedo. Sí, de batalla. Bueno, yo nada más quisiera también mandárselos a Venezuela, que con tanta fidelidad nos escuchan y sé que hay mucha gente, mucha audiencia allá que nos sigue de cerca. A la gente de Alemania, a las ovejas ferias de la Casa Israel que están en Alemania, yo sé que me están escuchando y sé que la palabra de Dios no regresará vacía tampoco de allá. De ningún lugar. Así es, y muchas gracias, Memo, por la invitación, como siempre, como cada semana. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues gracias a Dios, ¿no? Que nos permite tener esta tecnología para platicar su palabra, para pues dar ideas unos y otros. Imagínate si no tuviéramos esto, sería mucho más complicado, ¿no? Claro. El leer de aquí y escuchar de allá y qué gran bendición haber nacido en esta generación, pero también qué gran responsabilidad. Entonces, pues muchas gracias a Dios, al Padre, porque nos permite estar aquí el día de hoy, en este momento, grabando este programa. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, que siguen las publicaciones, que se quedan hasta el final de los programas. Les mandamos un abrazo, les mandamos un beso. Un beso, ¿oíste? Un beso, es un beso, no es un beso, es un... Oh. O uno beso. Es quitarle la S a La S todas al las... final nada más. Al final, Uno beso. al final. Uno beso para los dos. Uno beso para los dos. Entonces, ¿cómo dices Chava Chalón? Chava Chalón. Chava Chalón. No le quitamos las S. No. Es muy fácil, Un abrazo a todos, nos escuchamos la próxima semana. Chava Chalón. As I can sing from my lips to yours, is that there's one of our God in every one of our lives, and that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing. I won't tell you that he controls my life. I won't tell you that to have his love would be my everlasting pride. But I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours, that there's one of our God, our near time need, our everlasting light. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.